Saludos, comunidad. Hoy los invitamos a adentrarse en una experiencia aterradora que no olvidarán fácilmente. No olviden dejar su me gusta y suscribirse. Así que apaguen las luces, asegúrense de estar cómodos y acompáñennos en este capítulo mientras desempolvamos un nuevo archivo de terror. Comencemos. Hoy presentamos Rituales de Santería. Te voy a contar lo que nunca creí que reviviría, pero esta vez me siento animado a compartir mi archivo de terror. Era el verano de 2013 en Yaracuy, Venezuela, conocido por ser uno de los centros más importantes de la santería y espiritismo en el país. Fui a ese lugar, buscando respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. Estaba desesperado, pasando por una etapa oscura de mi vida. Me habían recomendado acudir a un ritual de santería en las montañas, en un sitio llamado Sorté, donde supuestamente los muertos y los espíritus caminaban junto a los vivos. Me recibió una madrina, una mujer de mirada profunda, envuelta en un aura de misterio. Me dijo que los espíritus de la corte malandra y de María Leonza estaban muy presentes esa noche y que si quería respuestas, debía ser testigo del ritual más sagrado, la posesión. Aquella noche, en un rincón remoto de la montaña, se encendió una fogata con carbón ardiente. Alrededor de la hoguera, varios hombres y mujeres comenzaron a moverse de forma frenética, como si algo más estuviera guiando sus cuerpos. El tambor sonaba cada vez más rápido, marcando el ritmo de un trance colectivo. Uno de los hombres, al que llamaban el caballo, empezó a sacudirse violentamente. Sus ojos se volvieron blancos y su cuerpo parecía despojarse de cualquier voluntad propia. Lo vi caminar descalzo sobre el carbón incandescente, como si no sintiera dolor alguno. Cada pisada en las brasas chispoteaba, pero él no emitía ni una sola queja. Su piel, oscurecida por el humo, parecía fundirse con el ambiente. Después, sin aviso alguno, tomó una hojilla y en varios movimientos rápidos, se comenzó a hacer rayas en la lengua. La sangre emanaba de su boca, pero no parecía afectarle. Seguía murmurando palabras en una lengua que yo no lograba entender. A mi alrededor, los demás participantes también empezaron a entrar en trances similares. Las mujeres, envueltas en faldas largas y blancas, tomaban agujas largas y filosas y se las atravesaban por los brazos y las piernas, sin mostrar signos de dolor. El ambiente se sentía cargado, como si el mismo aire estuviera vivo, denso con la presencia de algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. El momento culminante fue cuando una de las mujeres, poseída por un espíritu poderoso, tomó una daga y se la clavó en el abdomen. La herida fue profunda, pero la madrina, lejos de alarmarse, comenzó a recitar rezos. Increíblemente, la mujer seguía de pie, con la daga aún atravesada, mientras sus ojos rodaban hacia atrás. Podía sentir la energía, la fuerza oscura que la controlaba. No era humano. El ritual continuó durante horas, y el horror de lo que presencié me paralizó. Me quedé en un rincón, temblando, observando cómo esos cuerpos mutilados seguían moviéndose, impulsados por fuerzas que no entendía. Sentí que algo había cambiado dentro de mí. No era solo miedo, era una certeza indescriptible de que había presenciado algo que no debía. Algo que los ojos humanos no deberían ver o tal vez sí. Al final depende de cómo lo interprete cada quien, creyentes o no creyentes. La madrina se me acercó lentamente, observando mi reacción, mientras los demás continuaban bailando a mi alrededor, con sus cuerpos poseídos por la energía del ritual. Me tomó del brazo y, con un gesto firme, me empujó hacia el centro de aquel círculo infernal. Los hombres y mujeres danzaban en trance, escupiendo aguardiente y sangre sobre mí, cubriéndome de una mezcla que quemaba la piel.
El tambor retumbaba cada vez más fuerte, como si intentara sincronizarse con los latidos de mi corazón. Sentí el calor recorrerme desde los pies hasta la cabeza. Mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, mientras mi visión se distorsionaba. Intenté moverme, pero mis piernas no me respondían. Caí al suelo, retorciéndome en espasmos. Mi mente estaba despierta, consciente de lo que sucedía, pero no podía hacer nada. De repente, algo me invadió por completo. Mi lengua comenzó a moverse sola, recitando palabras que no reconocía, como si una presencia dentro de mí tomara el control. Mi piel ardía y un dolor agudo se propagó desde mi estómago hasta mi cabeza. No podía gritar, no podía luchar. Solo veía sombras danzando a mi alrededor, sus rostros distorsionados. El tiempo perdió su sentido. No sé cuánto estuve ahí, tirado, sacudiéndome. Pero cuando todo terminó, el tambor se detuvo de golpe y el silencio fue ensordecedor. Me encontré tendido en el suelo, cubierto de sudor, sangre y cenizas. Mi cuerpo estaba exhausto, como si hubiera sido drenado de toda mi energía. La madrina se acercó de nuevo, esta vez en silencio. No dijo una palabra, solo me miró con una mezcla de compasión y conocimiento oscuro. Me ayudaron a levantarme, pero yo seguía atónito. No podía articular palabra alguna. Sentía que algo había quedado dentro de mí, algo que no comprendía. La sensación de que no estaba solo. Cuando finalmente pude irme, las preguntas me asaltaban, pero no había respuestas. Lo que viví esa noche en las montañas de Yaracuy me dejó marcado para siempre, una experiencia que no puedo ni quiero explicar. Si te gustó, dale like y suscríbete. Continuamos. Mi nombre es Alex, y les quiero compartir un archivo de terror relacionado con la santería. Todo empezó con simples noches de insomnio. Mi tía, que siempre había sido una persona tranquila, comenzó a tener problemas para dormir. Al principio, solo pasaba algunas noches inquietas, pero rápidamente la situación empeoró. Se quedaba despierta durante horas, incapaz de cerrar los ojos, con la mente en constante agitación. Al día siguiente, el agotamiento la invadía, pero no podía descansar. Intentaba hacer su rutina normal, pero su falta de sueño comenzó a afectarla gravemente. En su trabajo, donde tenía que estar concentrada y cumplir plazos estrictos, el insomnio empezó a convertirse en un problema serio. Llegaba agotada, con ojeras marcadas, y su productividad se desplomó. Comenzó a cometer errores que jamás habría cometido antes, olvidaba citas importantes, enviaba correos a las personas equivocadas, y en más de una ocasión, llegó a quedarse inmóvil frente a su escritorio, mirando a la nada, como si su mente estuviera en otro lugar. Su jefe empezó a notar estos cambios, y aunque al principio lo atribuyó al estrés, pronto se dio cuenta de que había algo más. Las noches de insomnio se hacían cada vez más largas. Mi tía pasaba horas sentada en la sala de estar, mirando al vacío, mientras mi tío intentaba consolarla, pero nada funcionaba. Durante esas noches, comenzó a ver cosas que antes no estaban ahí. Sombras que se movían en la oscuridad, figuras que caminaban lentamente por el pasillo o pasaban frente a las ventanas de la casa. No eran imaginaciones fugaces, sino presencias constantes que la miraban desde lejos. Al principio, mi tío le decía que solo era producto del cansancio, pero pronto, incluso él, empezó a sentir que algo no estaba bien. A las 2 o 3 de la madrugada, ella lo despertaba asustada, asegurando haber visto a alguien parado en la esquina de la habitación o caminando en la sala. A veces se quedaba horas observando la sombra, inmóvil, hasta que se desvanecía con la primera luz del amanecer. Mi tío, aunque intentaba calmarla,
empezó a notar lo extraño del ambiente. La casa se sentía pesada, como si algo no visible estuviera presente en todo momento. El agotamiento acumulado la llevó a buscar ayuda médica. Después de varias consultas y análisis, le recetaron pastillas para dormir. Al principio, fue un alivio, finalmente pudo descansar. Pero aunque las pastillas le permitían dormir, lo que sucedió a partir de entonces fue aún más perturbador. Sin que ella lo supiera, empezó a caminar dormida, como si algo la estuviera controlando en sus sueños. Mi tío la encontró, en más de una ocasión deambulando por la casa, en plena madrugada. Caminaba con los ojos abiertos, pero vacíos, sin expresión alguna, como si no estuviera realmente ahí. Se dirigía a la cocina, abría la nevera y las gavetas como si buscara algo, pero no encontraba nada. No decía una palabra, solo movía las manos con una precisión mecánica, moviendo utensilios de un lado a otro. La primera vez que la vio, pensó que estaba despierta y simplemente tenía hambre, pero cuando intentó hablarle, no respondió. Después de los episodios de sonambulismo y sombras, mis tíos decidieron acudir a un santero que un amigo de la familia les había recomendado. Este hombre, con buena reputación, tenía la habilidad de bajar espíritus, y esa noche se transportó para recibir a Okun. En trance, le reveló a mi tía que le habían hecho brujería y que le habían montado un muerto, un espíritu maligno para atormentarla. Saberlo hizo que todo empeorara. Un día, mientras estábamos en la sala de la casa de mi abuela, reunidos como familia, mi tía se sentó en uno de los muebles, visiblemente incómoda. De repente, algo la jaló por las piernas con una fuerza sobrenatural, deslizándola del mueble hasta el suelo. Todos fuimos testigos de cómo sus ojos se pusieron en blanco y empezó a retorcerse como si algo la controlara. Lo más aterrador fue cuando intentó meter el cuello entre las patas de una silla de hierro, golpeando su garganta contra los tubos, tratando de lastimarse. Entre 4 hombres intentamos detenerla, pero su fuerza era descomunal, mucho mayor de lo que su cuerpo debería soportar. A pesar de todo, logramos sujetarla y evitar que se hiciera daño. Al día siguiente, no hubo más dudas. Sin pensarlo mucho, la llevaron directamente a las montañas de Sorté, lugar sagrado para la santería, donde la esperaban un par de expertos en la materia. Allí, le hicieron un ritual que, hasta el día de hoy, no puedo olvidar. Parecía un exorcismo. La amarraron a una silla con cuerdas gruesas mientras los santeros, transportados por los espíritus, le escupían aguardiente y la rozaban con un ramo de hierbas rituales. Los tambores sonaban fuerte, acompañando los cánticos en un idioma que nadie entendía, palabras que no parecían humanas. Lo más espantoso vino al final. De repente, mientras los santeros recitaban en trance, algo cambió. Mi tía, que estaba atada firmemente a la silla, se soltó en un parpadeo, como si las cuerdas hubieran desaparecido. Saltó en el aire y giró sobre sí misma como si fuera una hélice, arrancando los tabacos de la boca de los santeros y las ramas de sus manos. Todos estábamos paralizados de miedo. Finalmente, cayó desmayada al suelo, el silencio se apoderó del lugar y solo el parpadeo de las velas rompía la oscuridad. Nadie se movió, estábamos demasiado atónitos por lo que acabábamos de presenciar. Afortunadamente, ese ritual pareció funcionar. Mi tía comenzó a mejorar poco a poco. Las noches volvieron a la normalidad, el insomnio y las visiones desaparecieron, y su sonambulismo cesó. Sin embargo, de vez en cuando, aún muestra actitudes extrañas, como si, por momentos, otra persona tomara control de su cuerpo, recordándonos que algunas cicatrices no desaparecen por completo. Si te gustó, dale like y suscríbete.
Continuamos. Voy a contar algo que me persigue desde la infancia, algo que ni siquiera mis amigos más cercanos saben. Mis padres, sin yo ser consciente, me hicieron ahijado de María Leonza cuando yo era apenas un niño. En nuestra familia, la devoción por los espíritus de esa corte era una tradición, pero para mí, era una pesadilla que se repetía cada año. Me obligaban a participar en cultos, a llevar ofrendas, y a arrodillarme frente a un altar improvisado en la sala de nuestra casa. Recuerdo el olor a velas derretidas y tabaco llenando el aire, mientras mi padre encendía el fuego y mi madre preparaba los ramos de flores y aguardiente. A veces, me llevaban a Sorté, la montaña sagrada, donde se hacían los rituales más intensos. En esos momentos, sabía que algo oscuro me acechaba. Lo más aterrador era cuando llegábamos a la casa de don Carlos, un espiritista reconocido que supuestamente tenía la capacidad de bajar a María Leonza. Se sentaba en un taburete viejo y comenzaba a entrar en un trance profundo, su cuerpo convulsionando mientras el tambor sonaba, cada vez más fuerte. La piel se le estiraba, sus ojos se ponían en blanco, y cuando hablaba, su voz ya no era la suya. Era María Leonza quien se manifestaba a través de él. Mis padres, en una mezcla de respeto y miedo, me empujaban a conversar con el espíritu. Tenía que hacerle preguntas, y más tarde, ejecutar los sacrificios que ella demandaba. Nunca eran animales grandes, pero el acto de degollar un gallo o una paloma me llenaba de un terror indescriptible. Las manos me temblaban mientras sostenía el cuchillo, y el espíritu a través de don Carlos me observaba, juzgándome con esos ojos muertos. A medida que crecí, me fui dando cuenta de que no era una simple tradición, sino una especie de pacto que mis padres habían hecho sin ser conscientes de su magnitud. Cada vez que asistía a esos rituales, sentía una parte de mí perderse, como si el vínculo con María Leonza fuera más profundo de lo que cualquiera de nosotros podía comprender. Después de esa noche, mis padres empezaron a hablar de enviarme a la casa de mi tío Esteban. Él no era cualquier santero, tenía un rango alto dentro de la corte de María Leonza y actuaba como materia para varios espíritus. En su casa había un altar inmenso lleno de figuras de santos, pero no como los que se ven en las iglesias. Eran figuras imponentes, de más de 1 metro de altura, con rostros severos y ojos que parecían seguirte. Mis padres querían que yo aprendiera de él, que siguiera sus pasos, y me convirtiera en su sucesor. Creían que yo tenía el don, y que debía perfeccionarlo bajo su tutela. Al principio, intenté resistirme, pero cada vez que lo mencionaban, la presión en casa se hacía más insoportable. Decían que mi tío era respetado en todo el estado, que con él aprendería los secretos más profundos de la santería y que me convertiría en un banco, una persona con la capacidad de servir de canal para cualquier espíritu. Eso me aterrorizaba. La idea de estar allí, frente a esos santos inmensos, y ser poseído por algo que no controlaba, me revolvía el estómago. Finalmente, no tuve opción. Una tarde, me llevaron a la casa de mi tío. La entrada ya imponía respeto, con velas encendidas y humo de tabaco flotando en el aire. Cuando pasé al salón principal, me encontré cara a cara con el altar. Las figuras eran aún más aterradoras en persona. Las miradas vacías de los santos parecían clavarse en mí, y el olor a sangre seca y hierbas rituales me asfixiaba. Mi tío Esteban, con su mirada penetrante, me dijo sin rodeos: aquí es donde aprenderás quién eres en realidad. Yo apenas tenía 14 años, y me dijo que el espíritu me pidió hacer algo más. Quería que sacrificara a un chivo, algo más grande, más doloroso. Me negué, pero mis padres me miraron con una mezcla de desesperación y obligación. Estaban atrapados tanto como yo.
Esa noche fue la última vez que participé en un ritual. Hice lo que me ordenaron, pero algo dentro de mí se rompió. Y juré más nunca volver a hacer algo como eso. Las siguientes veces que intentaron convencerme, me negué rotundamente y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Respeto a quienes lo hacen y creen en eso, pero no los comparto, por eso, hasta el día de hoy me sigo negando. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte, y nos vemos cuando tenga un nuevo archivo de terror para ustedes.